enfermedades neurodegenerativas. He trabajado bastante en este programa con diferentes tipos de enfermedades neurodegenerativas, expertos que nos han hablado acerca del Parkinson, acerca del Alzheimer, acerca de una gama de enfermedades que son, de hecho, cada vez más frecuentes. Aparece hace poco tiempo un artículo que señala que exactamente las enfermedades neurodegenerativas están aumentando y lo seguirán haciendo exponencialmente en Latinoamérica. El doctor Adolfo García es director científico del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias del INSIT y de la Fundación INECO, es investigador del CONICET y es profesor adjunto de Neurolingüística y director de la Maestría en Lenguaje y Cognición en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. Adolfo participa del Consorcio Internacional en Demencia para América Latina y el Caribe, con más de 200 investigadores de 15 países que revisan este tema. Adolfo, ¿cuál es el abanico que abarca la denominación enfermedades neurodegenerativas? Son enfermedades neurodegenerativas aquellas que implican una degeneración de las neuronas. Esa degeneración se puede dar por distintos motivos, pero básicamente lo que se advierte en estos cuadros es un deterioro, una atrofia cada vez mayor, progresiva en el tiempo, de distintos circuitos cerebrales. Las enfermedades neurodegenerativas son más comunes en la tercera edad, si bien hay algunas que pueden tener un inicio más temprano, y más allá de lo que sucede a nivel cerebral, se caracterizan cada una de ellas, porque hay varias enfermedades neurodegenerativas distintas, por una combinación de síntomas de déficits a nivel cognitivo, emocional o conductual muy específicos. ¿Y cuáles son los indicadores que te permiten determinar que van en aumento? Esa conclusión surge de análisis retrospectivos y proyectivos. Lo que se hace básicamente es se va haciendo un rastreo de la cantidad de pacientes con enfermedades neurodegenerativas hace 20 años, hace 18 años, 15 años, hace 12, hace 10, hace 8, hace 5, hasta ahora, ¿no? Y lo que uno puede ver cuando va calculando y graficando estos números es un incremento de la cantidad de personas que se adjudican estos diagnósticos. Tal vez más alarmante aún que el crecimiento hasta ahora es la proyección, porque si uno toma esa curva de ascenso que se va viendo hasta ahora y la proyecta hacia los próximos 30 años, por ejemplo, la cifra es alarmante, ¿no? Uno puede ver que el número de pacientes con enfermedades neurodegenerativas va a crecer de modo dramático, y esto es una tendencia que se da a nivel mundial y que resulta particularmente acuciante en el contexto latinoamericano. Ahora, ante una masa de gente potencialmente sufriente de estas patologías, ¿se necesitará otra masa de personal médico asistencial que la atienda? ¿Existe tal cosa? Existe en el contexto latinoamericano instituciones y profesionales capacitados, pero ciertamente nos encontramos ante un contexto en el cual la demanda va a superar a la oferta. Por eso son tan valiosas las iniciativas que promueven no solamente la concientización y la diseminación de información en el público sobre las enfermedades neurodegenerativas, qué son, cómo identificarlas, etcétera, sino también la capacitación en dos niveles. Por un lado, la capacitación de investigadores para que puedan armonizarse los esfuerzos investigativos actuales de la región con las iniciativas y los recursos más potentes con los que contamos hoy por hoy a nivel mundial. Y por otro lado, la capacitación de profesionales clínicos, neurólogos, neuropsicólogos, terapeutas, eventualmente, para diseminar formas más robustas que las que tenemos hoy por hoy para abordar estos cuadros, ya sea para el diagnóstico, el pronóstico, el monitoreo y la evaluación de la respuesta a los tratamientos.
Adolfo, no estamos hablando de una incidencia lenta y suave. El anuncio habla de la posibilidad de que se cuadruplique la prevalencia de la demencia en Latinoamérica para el año 2050. Es mañana nomás. ¿Es tan así? Es tan así, son estimaciones, a diferencia de lo que es un cálculo, ¿no? Es una estimación, pero es una estimación con anclaje empírico. Es decir, si uno proyecta estas curvas de ascenso que tenemos y uno considera también cuál es el avance poblacional de densidad de población que se espera para los próximos 30 años, y uno va viendo cómo va creciendo la expectativa de vida, se llegan a estos resultados. Y este último punto que menciono es de destacar, porque una de las razones por las cuales tenemos este crecimiento tan notable de las enfermedades neurodegenerativas tiene que ver con la mayor longevidad que estamos logrando las personas. Son muchas las razones por las cuales tenemos este crecimiento. Hay factores que tienen que ver con condiciones ambientales, de vida, incluso de alimentación, del tipo de sueño y el sedentarismo que en ciertos núcleos sociales son cada vez más fuertes, ¿no? Pero a su vez, estas son enfermedades de la enfermedad de Alzheimer, de la enfermedad de Parkinson, la demencia frontotemporal. Se trata de enfermedades más bien propias del envejecimiento, ¿no? Sucede entonces que cuanto más añeja es la población, mayores son las chances de que más personas desarrollen estos cuadros, ¿no? Entonces ahí nos encontramos ante una especie de paradoja. Uno de los grandes éxitos de la ciencia, la medicina, las políticas públicas han sido propiciar la mayor longevidad de las personas. La paradoja surge en que este gran éxito trae aparejado consigo un crecimiento notable, como vos apuntabas, de estas enfermedades, con todas las dificultades que suponen, no solamente para el paciente, sino también para el cuerpo asistencial, familiares directos e indirectos, y el sostén económico, financiero específico de las familias y en la estructura económica de los países en su conjunto también. Una vez hice un reportaje sobre las ciudades no preparadas para esto, porque ya más allá del tema de las enfermedades neurodegenerativas, la extensión de la línea de vida de una persona se multiplica por tantas personas como viven en un país, con lo cual dentro de N años vamos a tener una masa de personas longevas con muchos años que van a tener dificultades motrices, además de las dificultades quizás neurológicas. Para esa gran cantidad de personas que van a necesitar no solamente asistencia, necesitamos una ciudad que les permita moverse, viajar, ir a hacer su compra, tener un momento de esparcimiento. Y decía en aquel momento el entrevistado que no teníamos ciudades preparadas para eso. Era la gran paradoja. Logramos extender la vida de la gente, pero luego no sabemos qué hacer con ella cuando vive mucho. ¿Por qué América Latina y África muestran esta tendencia mayor a las problemáticas neurodegenerativas en relación a otras regiones? Y agregaría, adelantabas recién que hay un abanico de condicionamientos socioeconómicos y de determinantes sociales de la salud. ¿Cuáles son los que promueven estas patologías? Son varios los factores. Por un lado hay que apuntar que las condiciones materiales y aún más, en muchos casos, socioafectivas, no son las más favorables en estos territorios. Son varios los factores vitales cotidianos que correlacionan con el riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades. Por ejemplo, la calidad alimenticia, la higiene de sueño, el ejercicio sostenido, el acceso a condiciones habitacionales básicas, incluso el establecimiento de lazos sociales activos, incluso también el contacto con actividades intelectuales y el nivel de educación en sí. Si uno compara la distribución de estas variables en territorios como ciertas partes de Latinoamérica o África con los que se llaman países de alto ingreso, va a encontrar una desventaja, ¿no? Eso es uno de los factores que explicaría, al menos parcialmente, este crecimiento desproporcionado. También hay que apuntar que hay un porcentaje que es menor, pero un porcentaje al fin, de enfermedades neurodegenerativas que no son esporádicas, sino que son genéticas. Es decir, que dependen de la mutación de ciertos genes y que en algunos casos son hereditarias. En este sentido también hay que ver que la mezcla
genética en ciertas regiones de Latinoamérica y de África también suponen una predisposición particular para el desarrollo de algunas de estas enfermedades en esos casos minoritarios existentes al fin, que son los genéticos. Estos factores no terminan de agotar tu respuesta, pero sí creo que ponen de relieve algunos de los principales motivos por los cuales tenemos este crecimiento desequilibrado entre regiones, ¿no? Seguimos desde Radio Universidad Nacional de Mar del Plata conversando con el doctor Adolfo García. Adolfo, mencionaste hace un momento también temas ambientales. ¿Se puede buscar una asociación entre los químicos, por ejemplo, de la agricultura industrial en la alimentación, que probadamente ya están promoviendo este tipo de enfermedades? Hay estudios preliminares que muestran alguna asociación en ese sentido. Es difícil establecer esos lazos y más aún con enfermedades particulares, sobre todo a nivel poblacional. En particular, siempre lo que hay que entender es que el cerebro, que viene a ser el principal actor, sino víctima de estos cuadros, no está aislado del resto del organismo, ni mucho menos de los entornos sociales, materiales, culturales en los cuales las personas nos desenvolvemos. Entonces, un mensaje importante que hay que dejar es que estas enfermedades son incurables. Lamentablemente, hoy por hoy, confiamos en que en algún momento algunas de las muchas iniciativas que se están llevando adelante en el mundo van a redundar en abordajes que permitan hallar una cura, pero hasta entonces lo que tenemos son dos herramientas básicamente. Una es la concientización y la adopción de hábitos de vida que sean lo más saludables y positivos posibles. Una dieta balanceada, una dieta que prescinda en lo que se pueda de alimentos ultraprocesados, por ejemplo, que incluya una buena distribución de distintos tipos de grupos alimentarios, tener una buena higiene de sueño, que no es lo mismo que dormir mucho, sino que tiene que ver con dormir en un ambiente controlado, sin interrupciones, evitando en la medida que se puedan las apneas, y luego mantenerse activo, el ejercicio sostenido. No tiene que ser de alto impacto, pero sí el ejercicio en sí, mantener actividades intelectuales o de otro orden que a uno lo mantengan desafiado. De hacer actividades que a uno lo saquen de su zona de confort son una de las cosas que podemos hacer. Y lo otro es desarrollar herramientas que promuevan la detección temprana, la detección precoz. Porque estas enfermedades, si bien son incurables, cuanto antes se detecten, mayor es la chance de intervenir a tiempo y mitigar el impacto de los síntomas. Adolfo, ¿qué rol juega la lingüística en la detección temprana? Que pareciese no tener relación, y sin embargo la tiene. Sin embargo la tiene, no tanto la lingüística en sí, sino una rama o un primo, si uno quiere decirlo así, de la lingüística, que es la neurolingüística. Uno puede pensarlo como un campo interdisciplinario que pone en juego conocimientos, métodos, teorías, herramientas en el cruce entre las neurociencias cognitivas y el estudio del lenguaje en sentido amplio. Entonces, en la neurolingüística lo que nos interesa es conocer qué regiones cerebrales se asocian con distintos procesos lingüísticos, con la comprensión del lenguaje, la producción del lenguaje, el acceso a la información del vocabulario, la pronunciación, la organización de las palabras en oraciones que sean gramaticalmente correctas, etcétera, etcétera. El cerebro opera en red y no hay ninguna red que esté exclusivamente dedicada a ninguna cosa. Imagínate como si tuvieras en tu cerebro las distintas redes cerebrales fueran todas un poquito multitasking, en el sentido de que cada red tiene por lo menos subconjuntos de neuronas que participan de distintos procesos. Conocemos bien las redes cerebrales que se ven de modo principalmente afectado en distintas enfermedades neurodegenerativas, en el Alzheimer, en el Parkinson, en la demencia frontotemporal, por ejemplo. Y a su vez, conocemos bastante bien también, gracias a la neurolingüística, que redes cerebrales se especializan
en el procesamiento de distintos tipos de palabras, distintos tipos de construcciones verbales, etc. Y cuando encontramos un solapamiento, cuando decimos, ok, mira, en la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, encontramos un deterioro temprano, insidioso, de las llamadas vías frontoestriadas. Así que son circuitos cerebrales que vinculan a ciertas partes de los ganglios de la base con regiones motoras del cerebro a nivel cortical. Y luego nos ponemos a ver, ¿y esas regiones cerebrales participan de algún modo específico en alguna función lingüística? Descubrimos que sí. Por ejemplo, la comprensión y la producción de palabras que aludan a movimientos corporales, ¿no? Palabras como saltar, el chico corrió, o ellos están aplaudiendo, expresiones que denotan movimientos del cuerpo, dependen de un modo muy específico de estos circuitos. Entonces, nuestro trabajo apunta a ver si podemos desarrollar tareas lingüísticas que supongan el procesamiento de estas expresiones que aluden al movimiento, para ver si con ellas podemos detectar de modo temprano una atrofia, una alteración, una disfunción en aquellos circuitos que se ven afectados, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson. Este es el escenario general mediante el cual la neurolingüística puede arrojar alguna contribución a la búsqueda de marcadores, pistas, huellas, indicios tempranos de que cierto circuito cerebral está funcionando de un modo no óptimo y que por lo tanto te podría decir, ojo, acá hay una alta probabilidad de que esta persona presente tal enfermedad neurodegenerativa o incluso de que pueda presentarla a futuro. Y existiendo el diagnóstico precoz y quizás un tratamiento que permita enlentecer el avance o controlar la sintomatología, ¿hay posibilidad de algún tipo de estudio dentro de un chequeo anual de pacientes mayores para encontrar los pacientes a tiempo como para atender precozmente el avance? Sí, claro, hay muchas herramientas de tamizaje disponibles, muchas de ellas validadas y aplicadas internacionalmente. Estas herramientas sirven por lo menos para dos grandes tareas particulares. Uno es para cuando un paciente se presenta y tiene alteraciones que no se sabe bien cuáles son o cuál es su alcance, sirven para el diagnóstico diferencial. Es importantísimo poder distinguir con precisión si el paciente que se presenta lo que tiene es una demencia frontotemporal, o si tiene enfermedad de Alzheimer, o si tiene Parkinson, lo cual muchas veces no es tan fácil de determinar simplemente mediante la evaluación clínica tradicional. La confirmación por imágenes, por neuroimágenes en este sentido, ayuda mucho, pero tampoco termina de ser absolutamente determinante. Suele haber también mucho solapamiento entre las redes cerebrales que se ven afectadas en uno u otro tipo de demencia o de enfermedad neurodegenerativa. Es ahí donde tareas más específicas, más finas, más granulares, como estas que apuntan a ciertos tipos de palabras en particular, pueden hacer una contribución para tener una lupa más fina, para distinguir entre un cuadro y otro. Esto es el diagnóstico, ¿no? Para lo otro que pueden servir estas herramientas es para la detección preclínica, que sería el mejor de los casos. Te decía, Silvana, que se trata de enfermedades neurodegenerativas. Cierta región cerebral se va alterando progresivamente con el tiempo. Imagínate que un paciente con enfermedad de Parkinson comienza a mostrar sus síntomas clínicos típicos, el temblor, el reposo, ¿no? Las dificultades de movimiento, etc., a los 55 años de edad. Eso no significa que a los 55 años de edad de repente hágase el Parkinson, así, de buenas a primeras. Lo que estamos viendo ahí es un punto cúlmine, digamos, de un proceso paulatino de degeneración de circuitos cerebrales que posiblemente haya comenzado 15 o 20 años antes, sin que haya una manifestación observable. Si estas tareas lingüísticas tienen la precisión que creemos que pueden alcanzar, podemos encontrar en ellas una herramienta para la detección preclínica. Antes de que el paciente muestre la sintomatología típica que uno espera y que observa a ojo pelado o en las evaluaciones típicas neurológicas, podría haber indicios más sutiles que solo podrían ser captados mediante estas herramientas particulares. Y ahí, ya sea porque uno tiene una sospecha porque tiene antecedentes en su familia de una enfermedad neurodegenerativa, o porque se ha hecho un análisis genético tal vez y encuentra que tiene alteraciones en genes de vulnerabilidad o causativos de alguna enfermedad neurodegenerativa, estas herramientas serían tanto más útiles, porque si uno puede detectar que está en riesgo de desarrollar una enfermedad neurodegenerativa, esa intervención a tiempo puede ser aún más temprana y las chances de aminorar el impacto de los síntomas puede ser aún mayor.
Adolfo. Hace no mucho tiempo estuvimos conversando con Guillermo Secchi acerca de la detección del Parkinson a través de la voz. Detección de depresión a través de la voz con la investigadora Mashrura Tasnim. ¿Qué está pasando con este grupo cada vez más grande de investigadores que están trabajando en esta línea? ¿Conocías a Guillermo Secchi? Guillermo es marplatense, somos colegas y trabajamos juntos en esa línea de investigación. De hecho, el único trabajo que ambos grupos tenemos por ahora publicados en términos de análisis automatizado de textos como marcador de Parkinson lo hicimos juntos. Yo soy el primer autor y Guillermo es el autor correspondiente. Pero qué chico es el mundo. ¿Qué reflexiones, consejos o advertencias se pueden dar desde el Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias, Adolfo? Mencionaste higiene del sueño, ejercicios regulares, alimentación variada. Si uno hace todo lo posible y sin embargo sucede, ¿qué debiese hacer cada país para dar cuenta de este creciente grupo de pacientes? Es un pañuelo el mundo, ¿te das cuenta? Con Guillermo en realidad trabajamos a nivel de texto, no de la voz per se. De hecho, creo que en Parkinson lo único que ha hecho Guillermo es esto que hemos hecho con textos. Hemos triangulado con un colega colombiano, Rafael Orozco, con Guillermo también, para hacer análisis a nivel de la voz, en particular articulación, prosodia, curvas de entonación, ¿no? Que es algo en lo que Rafael se especializa. Sí, cada uno de estos abordajes tiene sus pros y sus contras. Hay ciertos parámetros que parecen ser muy sensibles a nivel de la articulación, la prosodia, la voz, y otros que no tanto. A nivel que trabajamos nosotros, que tiene que ver con la información léxico, semántica, textual, también hay algunos parámetros que parecen ser muy discriminatorios y otros no tanto. En todo caso, la próxima frontera, por así decirlo, radica en la combinación de información de los distintos abordajes, lo cual supone desafíos desde el diseño, los métodos, la matemática subyacente, pero en última instancia es promisorio porque cuantas más fuentes de información, de la naturaleza que sea, podamos poner en conjunto para detectar, discriminar, identificar pacientes de sujetos sanos y luego pacientes con una patología de pacientes con otra patología y luego más aún pacientes de una misma patología con cierto nivel de compromiso, bueno, mayor va a ser la contribución que vamos a poder estar haciendo desde estas disciplinas, ¿no? Las neurociencias cognitivas, la inteligencia artificial, a básicamente lo que es la práctica neurológica, psiquiátrica o clínica en su conjunto. Muy interesante ir conociendo estos temas e ir viendo el camino hacia la posibilidad de una detección precoz. Y precoz no es cuando empieza el primer síntoma, precoz es mucho antes de que empiece el primer síntoma y que clínicamente se pueda determinar que el paciente tiene esta patología. Reunir en algún algoritmo, hoy lo vemos como algo mágico, pero bueno, reunir en un algoritmo todas esas variables y poder tener un diagnóstico realmente precoz que pueda barajar esta sintomatología y aliviar la calidad de vida de las personas que desarrollan enfermedades neurodegenerativas. Era el doctor Adolfo García, director científico del Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias del INSIT y Fundación INECO. Él es investigador del CONICET, profesor adjunto de Neurolingüística y director de la Maestría en Lenguaje y Cognición en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo.